Bueno, muy buenos días o buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a ELAG y a Pablo Gentili por la invitación a participar en estos encuentros, en este foro de políticas del cuidado. También reconocer el enorme trabajo y las alianzas compartidas con el resto de compañeras con las que estoy compartiendo este marco de debate. Y espero que pueda ser algo fructífero y que os aporte insumos para la reflexión y en nuestro caso también para la elaboración de políticas públicas feministas y que permitan garantizar todos los derechos de todas las mujeres en el mundo. A mí me gustaría empezar esta intervención para hablar de políticas del cuidado, quizá enmarcando en el contexto más amplio en el que nos encontramos, marcado al menos por las siguientes características. En primer lugar, creo una profunda crisis del neoliberalismo, que, como bien dice Nancy Fraser, no es una crisis solo financiera o económica, no tiene que ver solo con las contradicciones internas del sistema económico, con la contradicción capital-trabajo, dicho en términos más clásicos, sino que también es una crisis social, política y ecológica. Y esto creo que no es menor si queremos entender la profundidad y la importancia también de la lucha feminista y de las políticas públicas feministas y del avance de las posiciones institucionales que el feminismo está implementando y está desarrollando en los últimos tiempos. Como les decía, no es solamente una crisis interna del modelo económico capitalista, no hay solo una crisis capital-trabajo, sino que también hay una crisis con lo que Nancy Fraser denomina las condiciones primordiales de posibilidad de ese sistema económico, que por una parte tienen que ver con la depredación de la naturaleza, es decir, la crisis ecológica, la contradicción entre un modelo económico y el mundo en el que habitamos, que es cada vez más evidente. Por otra parte, con las condiciones políticas de legitimidad y de posibilidad de ese sistema económico y de toda la estructura social y política, ¿no? Incluso jurídica, que la sostiene, que la legitima, que permite sostenerla, y también una crisis de reproducción, una enorme crisis de los cuidados. Nadie puede ir a su centro de trabajo sin haber comido, sin planchar, lavar la ropa, sin criar a sus hijos e hijas, a las personas dependientes, a las personas mayores, sin los autocuidados y, por tanto, hay también una crisis profunda de la reproducción social, que desde el ámbito de la economía feminista y desde el movimiento feminista y particularmente desde la cuarta ola referimos como una enorme crisis de los cuidados. Esas crisis, esa profunda crisis del neoliberalismo, que está compuesta a su vez por diferentes crisis, todas ellas estructurales, no solamente la contradicción capital-trabajo, también la contradicción política, la contradicción con la depredación de la naturaleza o la contradicción con el espacio en el que habitamos, el territorio en el que habitamos, y la contradicción con el ámbito de la reproducción, son crisis estructurales y se han agudizado. Particularmente me detendré después en cómo se ha agudizado la crisis de los cuidados con esta situación de emergencia sanitaria que ha golpeado al mundo entero en el último año y que, desde el punto de vista de las tesis de la economía feminista y también de las tesis que ha puesto encima de la mesa la cuarta ola del feminismo a nivel internacional, ha venido a revalidar esas tesis que se estaban planteando, a convertirlas en un foco del debate político y público y a constatar la urgencia de determinadas transformaciones estructurales que nos permitan sobreponernos a esas crisis y a ese agotamiento del modelo económico y de la organización, de la forma de organización de nuestras sociedades que tenemos actualmente y que, como digo, es una crisis del modelo económico, pero excede también al modelo económico. En ese sentido, otra cuestión que creo relevante del contexto en el que nos encontramos tiene que ver con las características que está desplegando la cuarta ola del feminismo a nivel internacional. Características que creo que empiezan por algo muy evidente y es su concreción en fortísimas movilizaciones populares
en muchísimos países a lo largo y ancho del mundo, con un marcado carácter internacionalista, con fuertes alianzas internacionales en la defensa del derecho al aborto, del derecho al cuidado, de la lucha y la erradicación de todas las violencias contra las mujeres, pero como digo, creo que una característica central de esta cuarta ola tiene que ver con su irrupción en forma de fuertes movilizaciones con un marcado carácter popular que sitúan en el centro de la agenda política, consiguen situar en el centro de la agenda política cuestiones que hasta ahora estaban invisibilizadas, relegadas al ámbito de lo privado o al menos no situadas en la centralidad del debate público, del debate político y mucho más aún del debate político institucional, es decir, de la posibilidad de convertir en políticas públicas esas demandas que se planteaban desde el movimiento feminista. Creo que eso es lo que explica también la fuerte presencia, o al menos cada vez más fuerte presencia, de mujeres feministas en las instituciones, tratando de construir una cuarta ola de feminismo institucional que acompañe y que cumpla también un papel en ese proceso de despliegue y de desarrollo de la cuarta ola del feminismo a nivel internacional. Y creo que también hay algunos elementos que nos permiten hablar de ciertos cambios de paradigma, por ejemplo, en la concepción o en un feminismo, una cuarta ola del feminismo que está muy arraigada en las diferentes realidades mujer y no en una sola forma más abstracta, digamos, de comprender a la mujer. Un feminismo muy arraigado en los cuerpos, que asume la interseccionalidad, es decir, la forma en la que interactúan diferentes fuentes de discriminación, la raza, la diversidad funcional, el origen socioeconómico, la situación administrativa, regular o irregular, cómo se entrelazan la cuestión racial, cómo se entrelazan todas esas realidades para al final poder entender cuáles son las opresiones y las realidades concretas y las discriminaciones que cada mujer puede sufrir en el contexto en el que vive. Por tanto, un feminismo arraigado en diferentes realidades, mujer, y no en una idea abstracta y única, ¿no? También, como característica, yo creo, de esta cuarta ola, hay algo que quizá han posibilitado las redes sociales o un buen uso de esas redes sociales, un acceso masivo a los relatos y a la construcción de los relatos sobre, por ejemplo, las violencias que viven las mujeres. Experiencias como el Me Too o el Cuéntalo en España han demostrado y han hecho que por primera vez muchísimas mujeres lanzasen a la esfera de lo público experiencias hasta ahora vividas seguramente en soledad y en el ámbito de lo privado. En España los datos que tenemos son arrolladores, hay muy pocas mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien por miedo a no ser creídas, por miedo a los agresores y por tanto esta cuarta ola, creo que otra de las características que ha sido capaz de poner encima de la mesa es esa construcción colectiva y masificación en la llegada y en la construcción de esos relatos que nos permiten convertir determinadas realidades que las mujeres sufren y viven y vulneraciones de derechos que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, ponerlas de forma masiva en el espacio público y hacer muy accesibles los relatos, en este caso, por ejemplo, de esas violencias y también, por tanto, su traducción a demandas políticas y a demandas de políticas públicas que deben ser implementadas para garantizar el derecho a la libertad sexual y para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Las dos características más importantes de esta cuarta ola, al menos a mi juicio, por eso las dejaba para el final, para poder enlazar con el resto de la intervención, creo que tienen que ver, en primer lugar, con haber sido capaces de colocar los cuidados, y después me detendré un poco más en qué significa los cuidados, la crisis de los cuidados, la crisis de la reproducción, como un eje central de las demandas del movimiento feminista. No es solamente la erradicación de las violencias y el reconocimiento y el respeto y la garantía de derechos a todas las personas en su diversidad, sino poner en el centro del debate público el eje de la redistribución.
Este eje no es exclusivo de la cuarta ola, hay muchas mujeres feministas que llevan pensando, escribiendo, generando activismos en torno a él desde hace muchísimos años, pero creo que esta cuarta ola es la primera que sitúa en el centro del debate público y en el centro de las demandas del movimiento feminista el eje de la redistribución del tiempo, de la riqueza y también de los cuidados. Y la otra gran característica que tiene que ver con algo que también señalaba antes respecto a la presencia institucional del feminismo, tiene que ver con un movimiento feminista que tiene una clara voluntad de poder, es decir, un movimiento feminista que entiende que para llevar a cabo las transformaciones profundas que nuestra sociedad, nuestra economía, nuestros sistemas políticos necesitan para ser capaces de garantizar todos los derechos de todas las mujeres y de erradicar las desigualdades, es necesario ejercer el poder en todos los espacios en los que ese poder se desarrolla y se desenvuelve, en todos los espacios en los que se toman decisiones relevantes para la vida de las personas. Y por tanto, que es necesario fortalecer los movimientos sociales, fortalecer los movimientos populares, estar arraigadas y construir un fuerte movimiento feminista que, como decía, creo que está siendo capaz de demostrar su fortaleza con fortísimas movilizaciones, además con un marcado carácter popular e intergeneracional. Esta es otra de las características que me parece importante señalar, pero además ha entendido que la disputa institucional, la presencia de las feministas en las instituciones para acelerar determinadas transformaciones, para orientar determinadas transformaciones, para ser más capaces de cumplir y de traducir a derechos y a políticas públicas que determinan las vidas de muchísimas mujeres, es necesario estar también en el ámbito institucional. Y decía también que, de hecho, hay una característica de esta cuarta ola que tiene también que ver con la presencia no solo de muchas mujeres feministas en las instituciones, o más que en otros momentos de nuestra historia, y además de las alianzas que entre ellas pueden generarse a la hora de compartir sus experiencias, de hablar sobre los retos, las limitaciones, las dificultades y poder generar espacios de pensamiento compartidos. Este es un buen ejemplo de ello, para poder ser capaces de ser más certeras y de transitar y de llevar a cabo esas transformaciones de una forma más profunda y más urgente, entendiendo que las transformaciones que se están planteando son efectivamente de una urgencia indudable para millones de mujeres en todo el mundo y en cada uno de nuestros países. Esa agenda, por tanto, de la cuarta ola, lo apuntaba antes, tiene fundamentalmente, a mi juicio, creo que podríamos sistematizar tres grandes ejes de trabajo. Uno de ellos, importantísimo, es el de la supervivencia. Las mujeres nos queremos vivas. Más allá de la supervivencia, el de la garantía de la libertad sexual de las mujeres, que no nos maten, que no nos violen, que no se produzcan agresiones a las mujeres por el hecho de ser mujeres, erradicar, por tanto, la violencia machista y todas las formas en las que esa violencia machista se expresa. Un segundo eje que tiene que ver, como os decía antes, con el reconocimiento, con la igualdad de estatus, en términos de Nancy Fraser, de todas las personas en su diversidad y, por tanto, con el reconocimiento de la diversidad y con la garantía de los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI, de las personas no binarias, de las personas racializadas. Y un tercer eje, que es del que hoy nos ocupamos, que tiene que ver con la redistribución, que afronta la crisis de los cuidados o conceptualiza las soluciones a la crisis de los cuidados desde la perspectiva de la necesaria redistribución más equitativa en la sociedad de los cuidados, del tiempo y de la riqueza. No solo de la riqueza, por eso lo decía en el último lugar, no porque sea menos importante, sino porque no es lo único que hay que redistribuir. Hay que redistribuir riqueza y también tiempo y también cuidados. Hay otra cuestión importante del marco, del contexto en el que nos encontramos, que no me parece menor destacar, que tiene que ver con la reacción que ese avance del movimiento feminista, que no es otra cosa que un avance de la sociedad en un sentido democratizador. Creo que hay un debate o una disputa a nivel internacional en este contexto de crisis que tiene que ver con cómo resolvemos esa crisis. Si la resolvemos en un sentido
reaccionario, en un sentido de involución democrática, recortando derechos, condenando a la precariedad, a la exclusión en derechos económicos, en derechos civiles, en derechos políticos, a cada vez más sectores de la población, o si resolvemos esta crisis en un sentido democratizador. Bien, creo que el feminismo hace parte protagónica, está a la vanguardia, quizá sea el movimiento popular con más capacidad de organización y de disputa de ese avance hacia una mayor democratización. Digo, ese movimiento de avance ha generado también una fuerte reacción. Una reacción que solemos identificar con la extrema derecha, que avanza de forma indudable y con ingentes cantidades de dinero inyectadas para el avance de ese proyecto reaccionario por parte de grandes poderes económicos, de grandes poderes mediáticos, de grandes lobbies, pero creo que, por tanto, esa reacción es más útil conceptualizarla como una reacción de los principales poderes que necesitan de esta crisis o que necesitan de un estado de las cosas y de un modelo de organización económica, social y política no tan democratizante o no tan democrático como el movimiento feminista está proponiendo, para poder seguir manteniendo su estatus, su posición de poder, sus privilegios, sus beneficios económicos, su situación de privilegio en la toma de posiciones. Por tanto, efectivamente es una reacción que está bien que identifiquemos con la extrema derecha, pero que más allá de la extrema derecha, lo que está detrás del impulso de esa agenda política de la extrema derecha y de los movimientos de extrema derecha que están luchando ahora mismo por entrar en las instituciones, en España son la tercera fuerza política del país, incluso con llegar a las presidencias de los gobiernos de diferentes países, quien está detrás de ello es una parte importante de los poderes económicos, mediáticos, me atrevería a decir que en muchos países también judiciales, que ven con espanto, con horror, la posibilidad de que de esta gran crisis salgamos con un proceso democratizador que redistribuya, en definitiva, el poder, el tiempo, la riqueza, los cuidados y, en definitiva, el poder, la capacidad de las personas de desarrollar sus proyectos vitales, de tomar decisiones sobre sus propias vidas y de vivir en igualdad y con todos sus derechos garantizados. Esa reacción tiene una derivada en la que no voy a detenerme, pero que creo que es una de las reflexiones políticas más relevantes para el movimiento feminista y para los demócratas en este momento, que tiene que ver con la violencia política y particularmente con la violencia política contra las mujeres. Una de las primeras estrategias que esa reacción despliega para entrar en el debate público, para entrar en la agenda pública y para tratar de ganar posiciones y de frenar el avance de los derechos y el avance de la democracia, tiene que ver con el ejercicio de la violencia política contra las mujeres. Y eso se traduce en muchos casos, en demasiados casos, en asesinatos a mujeres como Berta Cáceres o como Marielle Franco, pero en otros muchos casos se traduce en formas de violencia como el escrutinio de la vida privada, la denostación, el denostar a esas mujeres para impedir que su voz en el espacio público pueda ser escuchada y, sobre todo, para generar un efecto disciplinador. Si usted es una mujer que quiere hacer políticas feministas y que está dispuesta a participar del espacio público y a, en definitiva, disputar el poder, a ejercer ese poder para poder transformar las cosas, le puede pasar lo que le está pasando a esta compañera, ¿no? Por tanto, aunque decía no me voy a entrar en ello, creo que es una de las grandes reflexiones que debemos hacer, porque creo que el movimiento feminista está creando, siempre lo ha hecho, sus estrategias de resistencia, de apoyo mutuo, de sororidad, pero creo que ese va a ser uno de los grandes elementos sobre los que reflexionar y sobre los que generar herramientas compartidas, aunque no tenga directamente que ver con las políticas de los cuidados, pero me atrevo a decir que muchas de las mujeres que desde diferentes ámbitos están luchando por la sostenibilidad de la vida, por hacer políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado, por defender a sus comunidades frente a los abusos de los grandes fondos buitre, de las grandes empresas transnacionales, van a sufrir esa violencia política y creo que el movimiento feminista tiene la firme determinación de estar ahí para evitarlo y para acuerparnos entre todas y para ser capaces de dar avances significativos.
Entrando a la cuestión de las políticas públicas específicamente de cuidados, yo creo que vais a tener otras compañeras, si no me equivoco, una compañera uruguaya que puede daros una experiencia, y las compañeras argentinas también están haciendo mucho trabajo en este sentido, experiencias diferentes y que son espejos, ¿no? Y son referencias en las que al menos desde España estamos trabajando de forma constante para ser capaces de orientarnos, de ver cómo se ha hecho en otros países y de orientar de alguna manera la brújula que nos permita construir a nosotras, en nuestro contexto particular, el cuidado los cuidados como un derecho y una agenda pública, política, de políticas públicas fuerte en este sentido. Nuestros principales marcos de trabajo tienen que ver, en primer lugar, con entender que las instituciones, las administraciones públicas no pueden seguir viviendo de espaldas al ámbito de los cuidados, ni de espaldas a las mujeres que cuidan, a las mujeres que hacen tareas del hogar, a las mujeres que crían, a las mujeres que cuidan a sus mayores o a las personas dependientes, y que además, con especial crudeza, esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que esos cuidados sostienen el mundo. En España el lema de las movilizaciones de 2018, que de alguna manera supusieron el pistoletazo de salida a esta cuarta ola, el lema de esas movilizaciones eran "si nosotras paramos, para el mundo", de esa primera gran huelga feminista que vivimos en España. Si nosotras paramos, para el mundo. La emergencia sanitaria, la pandemia, creo que ha revelado con total rotundidad que esta es una realidad incontestable y que necesita un urgente abordaje de las políticas públicas, porque al menos en el caso español, y me consta que ha sido así en otros muchos países europeos y del contexto también latinoamericano, cuando las escuelas públicas, las escuelas están cerradas, las escuelas infantiles, pero no solo, todo el sistema educativo debe cerrar, y cuando no podemos tirar de las redes más informales, especialmente las familiares, especialmente los abuelos, que son los dos grandes pilares que sostienen de forma precaria e indirecta la conciliación, entonces nos vemos con un colapso, con millones de mujeres que directamente no tienen forma humana de hacer compatible la crianza, las tareas del hogar, las tareas de cuidado de sí mismas y de los suyos, con la asistencia al trabajo asalariado, que a su vez es necesario para poder sostener económicamente la familia. Por tanto, la evidencia de que los cuidados sostienen el mundo, de que si queremos alcanzar la igualdad en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito de los derechos, si queremos acabar con las violencias contra las mujeres, necesitamos que haya igualdad también en las cocinas, también en la crianza, también en el camino al colegio con los niños, se ha convertido en una cuestión de primer orden en el debate público, porque ha sido el principal problema que han tenido millones de mujeres en todos los países cuando estalla la emergencia sanitaria. Y en España creo que, bueno, lo he reconocido en muchas ocasiones, tenemos sin duda una deuda pendiente con las mujeres de nuestro país, porque dimos respuesta, pero no una respuesta completa ni con toda la urgencia que merecía, entre otras cosas porque era imposible resolver en un contexto de emergencia una ausencia de políticas públicas de cuidados que es estructural en nuestro país y que efectivamente tenemos que abordar cómo remediar, y particularmente tenemos una deuda con las madres de este país que han sostenido en muchos casos de una forma muy precaria, como han podido y de la mejor forma que han sabido hacer en función de las posibilidades que cada una tenía, esas tareas que, como digo, son esenciales para la vida, ¿no? El cuidado en los hospitales, en los centros de salud, las redes comunales y comunitarias que permiten sostener la salud, la atención y el servicio de ayuda a domicilio que permite atender a las personas dependientes, los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencias machistas, que todas las tareas, en definitiva las tareas del hogar y las trabajadoras del hogar, que esas tareas de cuidados son tareas esenciales para la vida. Y en tercer lugar, como gran marco de trabajo para nosotras, la idea de que los cuidados tienen que convertirse en un derecho, y que nuestro país tiene que reconocer el cuidado como un derecho y, por tanto, garantizarlo para todas las mujeres en las diferentes realidades que viven. ¿Qué implica reconocer el cuidado como un derecho? Implica hablar de las tareas del hogar, implica hablar de la crianza, implica hablar de la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, es decir, de la comprensión de que las mujeres también necesitan tiempo para sí mismas, para ir al médico, para descansar, para leer, para acudir al teatro, para quedar con amigas, que el autocuidado tiene que ser una base también para garantizar las vidas dignas de todas las mujeres y también para garantizar que esas mujeres pueden desarrollar otras actividades en su día a día, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas dependientes y, por supuesto, también, aunque esas políticas públicas en España están más desarrolladas, todo lo que tiene que ver con la fortaleza de los sistemas sanitarios, de la educación y particularmente de la educación en la primera etapa de lo que aquí llamamos educación infantil, la educación 0-3 y quiero dejar mucha fuerza en lo que señalo como última cuestión, pero que para nada es la menos importante. El derecho al cuidado tiene que ser también garantizar los derechos de las personas que cuidan, que es garantizar los derechos de las mujeres que cuidan, porque fundamentalmente quienes cuidan son las mujeres. En los ámbitos en los que hay datos, ya sea sanidad o educación, el porcentaje de mujeres en todos los países no solamente de la Unión Europea, y creo que es así en la mayor parte de los países del mundo, en las profesiones sanitarias, en las profesiones educativas, en el servicio de ayuda a domicilio, también en las trabajadoras del hogar, son profesiones profundamente feminizadas, ampliamente feminizadas, ¿no? Con niveles de mujeres trabajadoras, bueno, pues eso, del 80, del 90% frente a los hombres, que representan una clara minoría en estos sectores. ¿Cuáles son, por tanto, como decía, el derecho al cuidado es el derecho a ser cuidado, entendido de una forma universal? Todos y todas necesitamos ser cuidados y cuidadas de una forma más puntual o más permanente a lo largo de toda nuestra vida, pero también los derechos de las personas que cuidan, por tanto, fundamentalmente de las mujeres que cuidan. ¿Cuáles son los que yo creo que son los principales retos, digamos, a la hora de pensar cómo hacer esa traducción de esos principales lineamientos que nos está señalando el movimiento feminista a la hora de traducirlos a políticas públicas? En primer lugar, la financiación. En España las políticas públicas de cuidados no se han conceptualizado así, seguramente hasta que la cuarta ola del feminismo nos ha empujado a unir diferentes políticas públicas que se estaban haciendo para tratar de atajar algunos de los problemas más evidentes, pero de forma siempre separada. Por ejemplo, en España hace muchos años que tenemos una ley que llamamos Ley de Dependencia, que permite la asistencia y el reconocimiento de derechos a las personas con dependencia en nuestro país, pero no se había establecido hasta que ha llegado la cuarta ola del feminismo y el trabajo de la economía feminista, que como digo viene de muy lejos en este sentido, no se ha establecido un hilo que nos permite entender por qué y cómo están vinculados los derechos de las trabajadoras del hogar y las actividades del hogar con el cuidado a las personas dependientes, con el cuidado a las personas mayores, con la crianza de los hijos e hijas, con el acceso a la educación y particularmente la universalidad y la extensión de la educación infantil, con la sanidad o con las tareas de conciliación y con la corresponsabilidad, ¿no? Por tanto, como decía, ahora estamos en ese proceso de establecer ese hilo que nos permite entender por qué la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar es también una mejora en la vida de todas las mujeres, en la medida en que nos permite ir garantizando derechos y el cuidado como un derecho. Pero no solamente se trata de construir ese hilo tiene que estar financiado, porque implementar políticas públicas que garanticen los cuidados y que garanticen el derecho a cuidar y las condiciones laborales dignas de las personas que cuidan y todos los derechos de las personas que cuidan implica llevar a cabo fuertes inversiones económicas. Y ese es un importante reto al que nos vamos a enfrentar las administraciones públicas, donde los presupuestos generales, en este caso en España los llamamos presupuestos generales del Estado, siempre son una enorme batalla política, es la ley de leyes, ¿no? Es el momento en el que definimos de los recursos disponibles cuánto queremos dedicar a cada cuestión. El nivel de inversión que es necesario hacer para construir una suerte de sistema estatal de cuidados, no solo, como decía, para establecer ese hilo, sino para crear muchas políticas públicas que hasta ahora no se han creado porque la institución ha vivido de espaldas a esta esfera tan esencial de la vida de las personas, es una financiación fuerte. Por otra parte, creo que es un reto el hecho mismo de pensar en hacer políticas públicas que implican
cambios estructurales que implican reflexiones profundas sobre la forma que tenemos de organizar nuestras sociedades. Cuando hablamos de políticas de cuidados, más o menos directa o indirectamente, estamos hablando de reflexionar sobre los usos del tiempo, a qué dedicamos nuestro tiempo, cuántas horas trabajamos. Estamos hablando de cambios profundos en las condiciones de trabajo, de garantía de derechos en el ámbito laboral y no solo, y por tanto estamos hablando de cambios estructurales y profundos que siempre son más difíciles de llevar a cabo y de implementar, y más cuando hablamos de políticas públicas, que cambios que pudiesen ser meros parches o cambios más accesorios, ¿no? en las legislaciones de los países. Creo que hay un debate sustancial también que de nuevo la emergencia sanitaria ha puesto en primer plano, no solamente el feminismo, también la emergencia sanitaria lo ha hecho estar en primer plano, que tiene que ver con el debate de la importancia de lo público. Si es lo público lo que realmente, esa es al menos la tesis que yo defiendo y que muchas compañeras defendemos y que creo que el feminismo defiende, si es realmente lo público lo que sostiene en los momentos de adversidad particularmente, si es realmente lo público lo que permite que sea cual sea o cuánto sea el dinero que tienes en tu cuenta corriente o el barrio en el que hayas nacido, tengas acceso a la mejor de las atenciones sanitarias, a la mejor educación posible, si realmente esto es así, la inversión que tenemos que hacer para construir servicios públicos de calidad, particularmente la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, estructuras fuertes de conciliación, es una inversión significativa, ¿no? Una inversión y una apuesta política por la centralidad de lo público en nuestras sociedades, lo común como lo que nos permite precisamente vivir en sociedad y vivir en sociedad de una forma democrática, en la que sea cual sea tu nivel socioeconómico, tu origen, tu orientación sexual, tu identidad de género, puedas tener acceso a todos los derechos, ¿no? Y eso implica también un debate sobre determinadas prácticas que al menos en España se han puesto en marcha durante las últimas décadas de privatización de los servicios públicos, de externalización, que además han resultado ser, en la inmensa mayoría de los casos, mucho más ineficientes desde el punto de vista de la inversión pública necesaria para que esos servicios den calidad de atención al conjunto de la población y que al final también se convierten en fuentes de exclusión para los grupos y los sectores de la población más vulnerables. Como os decía, creo que otro reto pendiente tiene que ver con unir y con comprender cuál es la unión, qué es lo que une a diferentes ámbitos de nuestra vida social y económica, aparentemente muy diferentes entre sí, las trabajadoras del hogar con el servicio de ayuda a domicilio, con el ámbito sanitario, con el ámbito educativo, con las madres y las tareas de crianza, establecer ese hilo y entender socialmente que al final estamos hablando de las tareas de sostenimiento de la vida que son fundamentales, sin las cuales nadie podría vivir. Ninguna economía se sostendría un solo día si no hubiese mujeres que están fregando, que están haciendo la comida, que están haciendo la compra, que están ocupándose de los niños y de las niñas o de las personas mayores o dependientes. Y digo mujeres porque son las que mayoritariamente lo hacen, no porque deba seguir siendo así. La corresponsabilidad es otra de las tareas que tenemos pendientes, la corresponsabilidad no solo entre hombres y mujeres, es decir, una mejor redistribución de esas tareas de cuidados entre hombres y mujeres, sino también la corresponsabilidad, la redistribución, la mejor distribución de esas tareas entre las familias, entre las mujeres y las administraciones públicas y el Estado. Es decir, se tiene que hacer corresponsable también el Estado de esas tareas, garantizando los derechos y asegurando que esas tareas se pueden hacer con las condiciones óptimas para que puedan ser desarrolladas, es decir, para que las personas que las realizan no tengan que casi hacer una carrera de supervivencia, como ocurre en este momento, sino que puedan tener sus derechos garantizados y que hacer esas tareas no sea una dificultad para el desarrollo de los proyectos de vida de lo que ahora mismo son fundamentalmente mujeres realizando esas tareas. Y también, por supuesto, corresponsabilidad del ámbito privado, de las empresas privadas, que tienen también mucho que aportar y mucho que decir en el reparto equilibrado y equitativo de la riqueza del tiempo y de los cuidados. Termino señalando algunas de las políticas que hemos impulsado, que estamos impulsando, que tenemos previsto impulsar en esta legislatura. Para nosotras,
el objetivo fundamental o la orientación que estamos queriendo dar al trabajo que estamos haciendo tiene que ver, como les decía antes, con poder construir en el medio plazo en nuestro país un sistema estatal de cuidados, por tanto, un conjunto de políticas públicas y de leyes que garanticen el derecho al cuidado, a cuidar en condiciones de dignidad y a ser cuidado o cuidada, y ese sistema estatal de cuidados, a mi juicio, tiene que tener algunas características. Creo que tiene que tener una vertebración pública indudable. La colaboración público-privada en nuestros modelos económicos va a estar siempre ahí, pero creo que la columna vertebral, el corazón, si queréis, de ese sistema estatal de cuidados debe ser público, porque es lo que garantiza que realmente cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias y especialmente las más vulnerables, tienen acceso a esos derechos en igualdad de condiciones. Tiene que estar suficientemente financiado, por eso insistía en señalarlo como un reto fundamental, y tiene que tener como lógica de organización una idea de atención centrada en la persona, de que es la persona la que recibe los cuidados y la que cuida, el centro sobre el que se articulan todas esas políticas públicas, sobre el que se piensan todas las formas de brindar y de garantizar esos derechos de la forma más adecuada. Eso se está traduciendo en España en que desde los presupuestos que están vigentes en este momento, los presupuestos del año 2021, por primera vez en España existe una política pública para impulsar la corresponsabilidad. Es una política pública además dirigida directamente desde el Ministerio de Igualdad, lo hemos llamado Plan Corresponsables, tiene una financiación muy modesta que nos hace hablar de política semilla, porque somos conscientes de que con 200 millones de euros, que es la inversión que hemos realizado, no vamos a ser capaces de llegar a cubrir las necesidades de conciliación del conjunto de la población, particularmente del conjunto de las mujeres, pero sí creemos que es importante que por primera vez haya una política pública que se ocupa de la corresponsabilidad y que impulsa la corresponsabilidad, y por tanto una política semilla que pueda engrandecerse, digamos, poder ir creciendo con su implementación a lo largo de los próximos años. Y de lo que se trata es de garantizar, como les decía, la corresponsabilidad, por tanto dar estructuras para facilitar el cuidado de los niños y las niñas menores de 14 años, y que en ese tiempo en el que se facilitan esas estructuras de cuidado, las mujeres puedan acudir a su empleo o a realizar cualquier tarea que necesiten para el desarrollo de su vida, es decir, para garantizar la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, si es lo que se necesita, pero también de la vida personal, si hay que ir a una cita al médico o si se quiere disfrutar de un rato de lectura, de descanso o de acudir al teatro, ¿no? o de poder resolver otra cuestión familiar que esa mujer necesite. En segundo lugar, hemos puesto esta misma semana en marcha una mesa de cuidados que hemos llamado, un espacio de participación de diferentes actores y sobre todo actrices de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil de muy diverso ámbito, trabajadoras del hogar, madres, organizaciones que defienden diferentes derechos vinculados a la crianza, organizaciones de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, organizaciones de personas dependientes, expertas también feministas que llevan años reflexionando sobre estos temas, para ser capaces en el plazo de un año de construir un libro blanco, es decir, un documento de bases que pueda resumir y estructurar qué modificaciones legislativas y qué impulso de políticas públicas tenemos que hacer para construir ese sistema estatal de cuidados, y eventualmente que pueda señalar también un decálogo de medidas urgentes que podamos ir desarrollando mientras desarrollamos ese estado de la situación y ese documento de bases. En tercer lugar, una ley de familias. Estamos planteando el reconocimiento en pie de igualdad de los derechos de todas las familias de nuestro país, no solo de las familias que hasta ahora han sido más habituales en número, un papá, una mamá y uno o varios hijos o hijas, sino también de las madres que crían solas, familias monoparentales que en su mayoría están encabezadas por mujeres, familias encabezadas por mujeres lesbianas, por hombres homosexuales, cualquier tipo de familia, familias en las que la unidad familiar está compuesta por hijos o hijas que cuidan
cuidan de sus mayores o que conviven con sus mayores o con sus hermanos, reconocer en pie de igualdad al conjunto de las familias, respetando su diversidad y garantizando los derechos de todas esas familias. Y como parte de las medidas que vamos a impulsar en esa ley, vamos a incorporar la ampliación a 6 meses de los permisos de maternidad y paternidad en nuestro país, que actualmente son de 4 meses, iguales e intransferibles para los 2 progenitores, y una prestación universal por crianza que pensamos que puede ayudar a la garantía de los derechos de los niños y las niñas y también, por tanto, de las familias, y a combatir una realidad que es muy cruel en España y que debemos atajar con urgencia, que es la pobreza infantil. Hemos hecho también un plan de choque en el ámbito de la dependencia para revertir los recortes que durante una década se habían producido por parte de los gobiernos de la derecha en nuestro país. En este momento ya hemos revertido todos los recortes que se habían producido y la idea es poder seguir avanzando a partir de ahí en mejorar nuestro sistema de atención a la dependencia e integrarlo desde esa perspectiva de la atención centrada en la persona, también de cierta desinstitucionalización, integrarlo en ese sistema estatal de cuidados desde la comprensión, como les decía, de que las fuentes de financiación son fundamentales. La ratificación del convenio 189 de la OIT o un aumento de la inversión en educación infantil, particularmente en 0 a 3 años y también en las condiciones de trabajo de lo que son fundamentalmente mujeres, ¿no?, educadoras que trabajan en ese ámbito. Esas son algunas de las políticas que estamos desarrollando. Espero haber sido clara en los retos y también en el marco de trabajo, que creo que es lo más importante, porque estamos en un momento de creación también. Hay muchísimas organizaciones sociales y muchísimas expertas feministas que llevan décadas realizando estas propuestas, por tanto no estamos empezando a pensar de cero, pero sí es cierto que desde la institución este será seguramente el momento en el que con más claridad hay una apuesta por poner la cuestión de los cuidados en el centro del debate político y en su concreción en políticas públicas que mejoren la vida de la gente y particularmente de las mujeres, y por tanto también para mí será muy interesante escuchar al resto de compañeras que intervendrán en este foro para poder seguir tejiendo esas alianzas y también esos aprendizajes compartidos que nos permitan ser más certeras y elaborar políticas públicas que realmente sean útiles, que funcionen y que cambien estructuralmente todo lo que en nuestra sociedad y en nuestra economía tiene que ser cambiado para que todas las mujeres, todas, tengan reconocidos y puedan ejercer en plenitud todos sus derechos. Así que, bueno, muchísimas gracias, me he entretenido un poco más de lo que esperaba, os agradezco la atención y para cualquier cosa que necesitéis estaré disponible a través del correo, como queráis contactar. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.